Hola, en este video aprenderemos a crear gráficos a partir de los datos que se obtienen con Firefox, en específico la aceleración lineal. Para ello aprenderemos también a normalizar datos para después poder compararlos a través de estos gráficos. Una vez que descargamos el Excel desde la aplicación Firefox, debemos abrirlo y se verá algo así. Se puede observar que acá en esta columna está el tiempo, en la de al lado está la aceleración lineal en X, después la aceleración lineal en Y y por último la aceleración lineal en Z. También está la aceleración absoluta, pero no la vamos a usar y todo esto se encuentra en unidad de metros partido en segundo al cuadrado y el tiempo en segundo. Lo primero que vamos a hacer es insertar filas al lado de cada columna, que allí es donde después se va a encontrar la aceleración lineal, pero normalizada. Entonces, clic derecho y ponemos insertar. Y acá vamos a poner la aceleración lineal. Bueno, y ahí está la aceleración lineal en X normalizada. Acá arriba se pueden escribir los títulos. Y vamos a hacer lo mismo para las siguientes columnas. Clic derecho, insertar. Todas las aceleraciones normalizadas van a quedar a la derecha de la columna correspondiente. Bueno, una vez que ya hemos insertado todas estas columnas, vamos a proceder a escribir acá X, Y y Z, que va a ser en relación a la aceleración por cada eje. Y ahora en la columna K y la fila 1 vamos a poner el promedio, y en la columna L y fila 1 vamos a poner la desviación estándar. Y para calcular el promedio en la aceleración lineal en X, vamos a poner igual promedio, acá esta fórmula, y entre paréntesis vamos a poner desde qué fila hasta cuál fila va a tomar los datos en la columna B, que es la de aceleración lineal en X. Entonces vamos a tomar los datos desde acá, que es donde comienzan. Acá sería B2, y el total de datos que tiene esta plantilla de Excel son 1382. Cada fila tiene 1382 al final. Entonces va a tomar los datos desde B2 hasta B1382. Se cierra el paréntesis y si ven acá, la fórmula abarca todo lo que es la columna de aceleración lineal en X, hasta el último dato. Bueno, entonces una vez que ya está listo, apretamos Enter y va a aparecer ahí el dato. Vamos a aplicar el mismo procedimiento para las siguientes columnas, las siguientes aceleraciones. En el caso de la aceleración en Y, en vez de poner B en la fórmula que teníamos antes, vamos a poner D, que es la columna que le corresponde. Y en el caso de Z vamos a poner F, en la fórmula que también es la columna que le corresponde. Entonces, de nuevo, es igual a promedio, entre paréntesis, en este caso Y corresponde con la columna B, entonces D2 hasta D1382. Cerramos el paréntesis y Enter. Y ahí aparece el dato. Ahora haremos lo mismo con Z. Bueno, y ahora calcularemos la desviación estándar. Será un procedimiento similar. Ponemos es igual a desbest, que es desviación estándar. Acá se ve.
y ponemos entre paréntesis desde dónde hasta dónde queremos calcular esa desviación estándar. En este caso estamos calculando para el eje X, por lo tanto el eje X corresponde con la columna B, y sería de nuevo desde B2 hasta B1382. Entonces, B2, dos puntos, B1382. Enter, y nos aparece ahí el valor. Hacemos lo mismo para la siguiente eje. Bueno, y ahora que ya tenemos listo el promedio y la desviación estándar para cada eje, vamos a normalizar los datos. Vamos a partir normalizando el eje X, es decir, esta columna, y el valor normalizado va a aparecer en la columna C. Para ello vamos a aplicar una fórmula en la cual vamos a poner es igual, luego el dato que queremos normalizar, porque nosotros acabamos de normalizar cada uno de estos datos del eje X. En este caso, el correspondiente a C2 sería B2. Entonces, vamos a normalizar este dato que es B2 y ponemos es igual, entre paréntesis, B2 menos el promedio que para X sería K2, acá se ve. Y está entre paréntesis porque ahora ese valor lo vamos a dividir por la desviación estándar. Si no lo ponemos entre paréntesis, nos va a dar un valor totalmente diferente. Y la desviación estándar correspondiente a X es L2. Entonces ponemos acá L2. Pero esto no se queda así solamente, porque si nosotros queremos aplicar esta fórmula para todos estos datos, sin tener que hacer uno por uno, tenemos que apretar acá doble clic en la esquina. Pero si hacemos esto ahora con la fórmula como aparece acá, no nos va a calcular, o sea, no nos va a dar un valor normalizado, sino que lo que va a hacer es, bueno, acá lo mostraré, nos va a dar un error. Y por ejemplo acá tenemos el que pusimos a mano, pero luego la fórmula que se aplique en este dato, en el siguiente, va a cambiar y va a tomar K3 y L3. Y K3 y L3 corresponden al promedio y la desviación estándar del eje Y. Por lo tanto, tenemos que dejar fijado el promedio de X y la desviación estándar de X para normalizar lo que es la aceleración lineal en el eje X. Y para dejar fijados esos valores y poder aplicar la fórmula en todos estos datos sin tener que hacer uno por uno, se le pone, bueno, me voy a devolver para eliminar ese error, se le pone el signo peso a aquellos valores que queremos dejar fijados. Se le pone delante, entonces nosotros queremos fijar la columna K, en específico la fila 2, y la columna L y la fila 2, que todo esto corresponde al promedio y la desviación estándar del eje X. Entonces ahora sí podemos aplicar esta fórmula para todos los datos sin tener que hacer uno por uno. Y se hace doble clic en la esquina de la casilla. Bueno, ahora corroboramos y claramente se observa que toma el dato B3, que es el que vamos a normalizar acá en esta fila, y K2 y L2 se mantienen constante, que es lo que se debe mantener constante para poder hacer la normalización en el eje X. Y así hacia abajo se observa lo mismo, va cambiando solamente el dato que se quiere normalizar, pero la fórmula sigue siendo la misma. Y haremos lo mismo para los siguientes ejes. Bueno, ahora vamos a normalizar el eje Y. Entonces aplicamos la misma fórmula, es igual a, entre paréntesis,
La resta del dato, acá sería D2, nuestro dato, menos el promedio del eje Y, que sería K3. Cierro paréntesis, lo divido en la desviación estándar del eje Y, que sería L3. Y por último, fijo los valores del promedio y la desviación estándar para hacer el cálculo de todos los datos sin ir uno por uno. Signo peso antes de la columna y de la fila. Enter. Y ahí ya queda listo para aplicarlo en todo. Doble clic en la esquina de la casilla y tenemos nuestro dato. Por último vamos a normalizar en el eje Z, haciendo el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, pero ahora con los datos de promedio y desviación estándar de Z. Una vez que ya hemos normalizado los datos, vamos a ir a la parte más importante del video, que es graficar. Para ello, primero voy a achicar un poco la pantalla para poder observar el espacio. Y ahora, para graficar, lo que vamos a hacer es seleccionar el eje normalizado que queremos graficar. En este caso vamos a empezar con el X. Vamos a seleccionar la columna C, que es la que le corresponde. La seleccionamos y luego ponemos insertar. Allí vamos a los gráficos de líneas 2D y seleccionamos este. Y acá nos entrega este gráfico. Sin embargo, acá solamente toma en cuenta la aceleración y no toma en cuenta el tiempo. Para que tome en cuenta el tiempo también, que sea aceleración y tiempo versus tiempo. Bueno, para agregar el tiempo a este gráfico vamos a hacer clic derecho. Y luego vamos a ir a seleccionar datos. Acá ponemos editar. Y seleccionamos la columna del tiempo. En este caso vamos a partir desde A2 porque A1 toma el título. Entonces A2 es el primer dato y es 0. Entonces acá ponemos A2 hasta A1382, que es el luego apretamos aceptar. Acá nuevamente aceptar. Y ya nos da un gráfico con el tiempo y la aceleración. El tiempo en el eje X, la aceleración en el eje Y. Hablando de los ejes, ahora vamos a insertar título para cada eje. Para ello vamos en este más, ejes, o sea, títulos de eje. Le hacemos clic el ticket y allí nos dan para insertar el título. En este caso, el eje Y corresponde a la aceleración lineal. Entonces vemos aceleración de X y entre paréntesis la unidad, que sería metros partido en segundo al cuadrado. Y ahora el título del eje X, que sería el tiempo, y este se encuentra en segundos. Bueno, y acá también tienen la opción de poder insertar el título que prefieran, mover el gráfico para poder organizar mejor la expresión. Ahora vamos a graficar el eje Y, el que tiene los valores normalizados, que sería este, el de la columna E. Y vamos a llevar a cabo los mismos pasos que hicimos anteriormente.
Bueno, y por último vamos a graficar la aceleración lineal en Z con los datos normalizados también. Vamos a ordenar los datos en tablas para que se vea más ordenado y prolijo. Vamos a poner en una tabla las aceleraciones y en otra tabla el promedio y la desviación estándar. Para ello vamos a seleccionar desde A hasta H, que es donde se encuentran las aceleraciones y el tiempo, y vamos a insertar. Acá ponemos tabla y aceptar. Y allí automáticamente se crea la tabla. Nuestro grupo generalmente usa este color, así que no hay necesidad de cambiarlo, pero se podría cambiar por cualquiera de las que hay acá. Hay varios diseños y colores. Luego, para generar acá las tablas, en realidad lo que nosotros vamos a hacer es insertarles colores, porque cuando ponemos tabla queda este espacio en blanco y la verdad es que no se ve bien. Así que insertaremos colores que se encuentran acá en el tarro de pintura. La verdad es que este paso es totalmente a gusto de la persona, así que lo pueden rellenar como quieran. Y así quedarían las dos tablas, que le da mucho más orden a toda la plantilla.